declaraciones, que dio algunas precisiones en relación a su gabinete. Así confirmaba a quien será el próximo ministro de Justicia. Nosotros consideramos que después de 100 años de decadencia, el sistema colapsa a punto tal que la elección termina siendo ganada por un outsider y con una forma totalmente opuesta de hacer política. Y creemos que están dadas las condiciones para encontrar un punto de inflexión de la historia y que terminar con esta decadencia. ¿Qué pasa con el ministro Massa en relación a lo que se escuchó anoche? ¿Qué información tenés vos? A mí me parece que es una responsabilidad enorme frente a la delicada situación macroeconómica de la Argentina y los desmanes hechos por el ministro, borrarse. Verdaderamente debería hacerse cargo del desastre que ha hecho. Bueno, en este tramo hablaba de la irresponsabilidad del ministro Massa, así es que finalmente se confirma su pedido de licencia, su borrarse en la transición, y ahora sí vamos a ver esta confirmación. El primer ministro confirmado, podríamos decir, Mariano Cunio Libarona. Lo tengo claro y mi intención es consensuarlo con el ministro de Justicia y con, que es Mariano Cunio Libarona, ¿sí? Y con la Corte. Digamos, tenemos que sea algo consensuado. Perdón, me acaba de confirmar que Mariano Cunio Libarona va a ser su ministro de Justicia. Exactamente. Bueno, ahí estaba el presidente electo confirmando un nombre que, como decíamos antes, Maxi, viene de tradición judicial. Exacto. Que es un reconocido abogado penalista que ha actuado en causas muy resonantes y que, bueno, también ha sido comentarista de televisión. Sí, y que como bien apuntaba antes Cecilia, con mucho conocimiento de Comodoro Pi y sobre todo lo que tiene que ver con la justicia penal, lo cual quizás lo vincula con lo que escuchábamos antes, el señalamiento justamente a Sergio Massa, que ya ha sido denunciado por el Plan Platita, y quizás sea un área central justamente Comodoro Pi, también mirando hacia atrás y en función de lo que hay que revisar de este periodo de gobierno, ¿no? Hay cosas que habían sido denunciadas, que habían sido motivo en algún momento del debate, en esos cruces, por sí o por no, justamente con Sergio Massa, cuando lo acusaba, entre otros casos, de irregularidades, ¿no? En lo que tiene que ver con la CIRA, quizás sea un área central de investigación y un área, insisto, motorizada, lo que tiene que ver no con el manejo de justicia, sino con la auditoría desde el Estado, si efectivamente existieron irregularidades allí. Bien, la quiero sumar a Ceci de Vana. Me interesa tu mirada, Ceci, en relación a qué tipo de señal es Mariano Cunio Libarona para la justicia, para el establishment judicial. Mari, me parece que es interesante este punto. Creo que es una persona dialoguista, podríamos decir, de Mariano Cunio Libarona. Tiene, como decíamos antes, mucha relación con el fuero penal sobre todo, pero acá creo que lo que tiene que hacer el Ejecutivo, se espera, al menos en la justicia que haga el Ejecutivo, es tender puentes, porque los 4 años de Alberto Fernández fueron un desastre la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, ¿no? Primero con una Marcela Lozardo que tenía buena relación con muchos jueces, que ellos admitían que se podía dialogar con ellos, pero que fue rápidamente corrida de la escena por Cristina Kirchner después de aquella declaración de hay funcionarios que no funcionan, y todos miraron al despacho de Marcela Lozardo en la calle Sarmiento. Después, con la llegada de Martín Soria, que si bien da un impulso inicial, porque poco después con su presencia y todo se buscó la reforma de la justicia que había empezado con Lozardo, ¿se acuerdan? El comité de expertos, fueron todos intentos que hubo de parte del gobierno de Alberto Fernández, aún durante la situación crítica de la pandemia, es decir, cuando las prioridades estaban en otro lugar, se buscó cubrir la agenda judicial porque era una exigencia de Cristina Kirchner, pero nada de todo eso logró imponerse. Tampoco el pliego de Daniel Rafecas, que era el juez federal que había elegido a Alberto Fernández como candidato a la Procuración General de la Nación. Bueno, todos los proyectos en los 4 años de Alberto Fernández vinculados a la justicia quedaron en la nada. Ahora es la mirada está puesta en que se reconstruya el diálogo, que se tienda
tiendan puentes también con la Corte Suprema de Justicia, que también, por otro lado, hizo algunas advertencias a Milei y algunas de sus ideas, como lo dijo el propio Horacio Rosati, presidente del máximo tribunal, ¿no? También recuerdo, ya a esta altura no me acuerdo si fue el último o el penúltimo discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Fernández, donde apuntó directamente a la el Corte. último. El Sí, último. Los Con tenía sentado a planos metros. Claro, Exacto. con planos De- cuidadosamente dirigidos y bueno, fue prácticamente el eje central de su discurso, como vos decías, Cecilia, en un país destrozado, donde el presidente tenía que dar cuentas de gestión y hacer una propuesta a años vista o a un año, que es lo que le Exacto. quedaba en ese momento, y optó por una Es que la presión del ofensiva kirchnerismo brutal. había sido, y concretamente de Cristina, ha sido fortísima desde el inicio, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández, como bien marcaba Cecilia, en medio de la pandemia, cuando las prioridades eran otras, marcaban esto, ¿no? Y creo que, de hecho, la salida de Lozardo hasta se demoró en esos términos. Después el reemplazo ahí con la figura, justamente como bien marcaba, de Soria, y también de Mena, que podría pasar a partir del 10 de diciembre a la provincia de Buenos Aires como ministro de Justicia, ¿no? Digo, de manejar una justicia más pequeña y bonaerense en ese caso. También Sí. creo que el cambio de gobierno va a hacer que tengamos que poner mucho la vista en lo que pasa, me parece, con la causa de espionaje que conocimos hace 10 días nada más, la que involucra al ex policía Ariel Sancheta, pero fundamentalmente a Fabián El Conu Rodríguez, hombre de la Cámpora, de la FIP. Esa causa creo que ahora, pasadas las elecciones, va a tener un ritmo distinto, vamos a conocer más cosas y eso definitivamente va a impactar en la futura oposición en la que se va a convertir el oficialismo a partir del 10 de diciembre. Claro. Bueno, recordemos que uno de los espiados es el presidente electo en esa causa. Exactamente. Y también pensaba en la causa Rigó, Cecilia, Sí, que bueno, claro. se trató de dilatar todo lo posible la apertura del celular para que no se filtrara contenido. Bueno, se la bancó hasta el balotaje y bueno, supongo que ahora avanzará a otro ritmo. Exactamente, que va a empezar a haber más pruebas y más definiciones, ¿no? De hecho, con la de espionaje pasaba lo mismo. Nadie quería tomar demasiadas medidas hasta el día de ayer, ¿no? Que no se interpretara, decían desde la justicia, como maniobras en pleno proceso electoral. Creo que a partir de mañana vamos a tener seguramente novedades en las dos que definitivamente impactan de lleno en la política. Bien, si les parece vamos a hacer un repaso de las definiciones que dejó esta mañana el presidente puedo electo sumar alguna y de también, los ¿eh? nombres. Perfecto, Maxi, arrancamos. Por el lado de los no, Dietrich parece que no va a formar parte del gabinete y eran unos nombres fuertes que acercaba justamente Mauricio Macri. ¿Eso lo lo están negando. negó el presidente o lo niegan del entorno? No, el entorno, El entorno. del ex ministro. ¿Para qué voy a tachar a Dietrich? Tacho. Sí. Pero sí está confirmado lo que decíamos antes, Cunio Libarona. Obviamente Guillermo Franco será el ministro de Interior, esto estaba definido hace mucho tiempo. El propio Pose, ¿no? Digo, para repasar los que se sumaban en la noche de ayer, Sí. será el jefe de gabinete justamente de Javier Milei, que ya está en comunicaciones con el propio Agustín Rossi, jefe de gabinete y ex candidato a vice. Píparo irá ANSES. al ANSES. Morón. Sí, Morón estará Trabajo. yendo a trabajo y, perdón, y se me fueron los nombres. No, bueno, después Emilio Campo Emilio en el Banco Campo. Central. Todavía está en duda lo de Sturzen, no ha sido confirmado. No hay confirmación todavía, pero Santiago Viola, el apoderado de la Libertad Avanza, podría ir a la Secretaría de Legal y Técnica. Ok. Casi Bien. un hecho, les diría. Sí, sería lógico claro. además en función del rol que ocupa, ¿no? Entonces sería lógico. Y después algunas definiciones políticas de gran relevancia. Por un lado, educación y salud públicas. Los vouchers. Villarruel, terminó de decir Sí. hoy también que no será una figura decorativa. Hay que entender ahí también Sí. que él ve la presidencia de la Cámara Alta como una figura decorativa. Se habló mucho, ¿no?, de Villarruel en algún momento para manejar el tema de seguridad. Habrá que ver si cumple ese doble rol, ¿no? Sí, él lo dijo, si no me equivoco, en el primer debate presidencial, esto de que iba a tener un rol preponderante. Entiendo que por la Constitución Nacional no puede ser formalmente la ministra de Seguridad. Entiendo que no. No. Entiendo, no. No, No, me parece pero impedido. bueno, también se hablaba de un pro
¿no? Uno piensa en la figura de Patricia Bullrich, pero no hubo ninguna está confirmación. descartado por el lado de Patricia Bullrich. Sí. Descartado, perfecto. Entonces decíamos, bueno, derogación de la ley de alquileres como una de las propuestas. La privatización de todas las empresas públicas, incluida YPF y aerolíneas, sumado obviamente a lo que tiene que ver con los medios públicos. Esas son las declaraciones de hoy a la mañana. Va a seguir el cepo en tanto y en cuanto se resuelva lo que tiene que ver con las LELIQs. Eso es fundamental. Y los guiños a Pichetto, Ritondo y Randazzo. Perfecto, Pichetto, Ritondo y Randazzo, los dos primeros con un rol clave en la Cámara Baja. En la Cámara Baja, y Randazzo, una incógnita. Una incógnita, pero dijo que lo respeta mucho y que hay diálogo abierto. Perfecto, bueno, mucha información. No sé si es usual que en un primer día de transición haya tanta es fundamental lo de Randazzo también. Más allá del poder específico que pueda tener Randazzo, fue el candidato a vicepresidente justamente de Juan Schiaretti. Es un guiño hacia ese espacio quizás de peronismo más federal. Además, Córdoba es probablemente la provincia que le dio la elección, ¿no? Sí, claro, sí, un triunfo todavía más contundente que el de Mauricio Macri en 2015. Si les parece, volvemos al Hotel Libertador. Está Rodrigo Porto. Bueno, Carla Ricciotti está esperando a Milei en el portón verde de Olivos. Rodrigo, queremos saber si hay movimiento, quién entró, si van a salir, qué novedades desde allí. Mirá, van a salir, la información que tenemos es que a las 11 de la mañana, en teoría, sale Javier Milei, ¿sí? Bueno, estoy en incertidumbre a dónde va. Hay una versión que indica que podría ir al Ministerio de Seguridad, pero no está confirmado todavía. Lo que sí sabemos es que la primera en llegar, como te decía Marina, fue Diana Mondino, también Nicolás Pose, jefe de gabinete, que a propósito Milei confirmó que Pose en las últimas horas mantuvo un contacto con Agustín Rossi, jefe de gabinete de la Nación. El último en llegar, hace más o menos media hora, fue Ramiro Marra, con lo cual yo hablaba de una reunión importante de Javier Milei. Son los primeros movimientos luego de ser electo presidente de la Nación, con lo cual está puesta la expectativa. En esta entrada de Maipú y también sobre la avenida Córdoba, que es la entrada alternativa, muchas veces ahí llegan, como vos decías, Marina, invitados importantes. En su momento había llegado Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que por ejemplo ayer anoche mantuvieron ese último encuentro luego de la medianoche, tanto Macri, Bullrich como con Javier Milei. Así que estamos a la expectativa ante algún movimiento siempre, ¿no? Vamos, por ejemplo, hasta la calle, la avenida Córdoba, a la izquierda de la pantalla, acá también sobre la calle Maipú. Por ejemplo, el custodio, que habitualmente, además es chofer, sale, ¿no? Habla brevemente con nosotros, nos dice que va a salir, por eso tenemos la información que justamente Milei en cualquier momento deja el Hotel Libertador, el piso 21, donde funciona por el momento su búnker, ¿no? Pero también está viviendo acá desde hace ya más o menos 2 meses, más allá de su vivienda de Benavides. Él está prácticamente radicado en el piso 21 del Hotel Libertador. Perfecto. Bueno, gracias, Rodrigo. Estamos a la espera de la salida del presidente electo, que, bueno, si se cumplen los plazos, tendría que estar sobre las 11 aproximadamente saliendo desde allí. Vamos a estar a la espera. Seguramente lo cubrirás en la continuidad informativa de La Nación. Gracias por la información. Si les parece, vamos a seguir repasando las declaraciones matutinas de Javier Milei. En esta oportunidad habla del tridente de la economía: inflación, emisión y LELIQs. A ver. La realidad es que la evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses. O sea, 1 año y medio, 2. ¿Para llegar a qué números más o menos? Para destruirla. Bien. Para llevarla a los niveles más bajos internacionales. Del cepo, ¿pensás en una salida rápida? Primero hay que arreglar el problema de las LELIQs. Nosotros, si vos no arreglás el problema de las LELIQs y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación. ¿Y para cuándo calculas que puede ser? Nosotros vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Porque si no resolves el problema que tenés adentro del Banco Central, digamos, la sombra y la hiperinflación te va a estar siguiendo todo el momento. Bueno, algunas definiciones, ¿no? Prioridad, destruir la inflación, dijo, y que el cepo se puede levantar una vez que se resuelva la bola del LELIQs para evitar la hiperinflación.
todavía el tema de cómo resolver lo de las LELIQs sigue siendo una incógnita en lo operativo. Te lo traslado, Cecilia, no sé si tenés alguna precisión. Antes, en el debate presidencial, en el último, había dicho, había dado alguna pista de cómo resolver lo de las LELIQs, pero bueno, hoy no ha dado mayores precisiones que el enunciado. No, exacto. Y me parece, Marina, que eso tiene que ver con que todavía no se conoce el nombre de su ministro de Economía. Claro. Creo que una cosa está atada a la otra. En cuanto precise finalmente Javier Milei quién va a hacerse cargo del Palacio de Hacienda, que todo indicaría podría ser Federico Sturzenegger, pero todavía no tenemos ese dato concreto. Yo creo que a partir de ahí van a llegar las definiciones en el área económica. Yo el dato que puedo sumar en ese sentido, lo decíamos más temprano, la semana pasada hubo al menos una reunión de 6 horas a solas entre Javier Milei y Federico Sturzenegger. Y a mí el dato que me llega es que en esa reunión se estuvo elaborando el detalle fino de un paquete de leyes o de proyectos de ley que se van a enviar en los primeros momentos de la administración Milei a partir de que arranquen, pero bueno, supongo que esto será ya en periodo ordinario, pero están trabajando sobre un paquete legislativo. Esto es lo que a mí me confirman desde el entorno de Milei. Y la única persona que me ponen trabajando mano a mano con Milei es Sturzenegger en materia económica. Es el que le gusta a él, ¿no? Digo, también hay que decirlo en esos términos, perdón, que le han ofrecido otras opciones y las descartó. Hasta ahora lo que también se conoce es muy la bajada también de Javier Milei. Este sí, este no. No se ve una negociación donde esté cediendo más de la cuenta. Es verdad lo que decís. Y se están viendo no los hombres que él había elegido. Definiciones también por no, en el caso de Miguel Ángel Toma, para ocupar el cargo de la AFI, algo que había circulado en las últimas horas. Ya taché a Dietrich, tacho a Toma. Tachame a Toma. Y además dijo que lo va a definir justamente Pose, ¿no? Digo, su mano derecha. Me quedan algunas dudas y te las traslado, te tiro el cascote por la cabeza, Maxi. Por un lado, Diana Mondino, que estuvo trabajando, de hecho, vino la semana pasada al diario de Leuco y nos dijo que estaba almorzando y merendando con embajadores, como oficiando de futura canciller, pero bueno, eso no sabemos en qué quedó. Después Santiago Caputo, el armador de Milei, a quien le agradeció después de Karina, nada más y nada menos. Y Ramiro Marra, que al perder la elección en la ciudad de Buenos Aires también quedó libre de función. Exactamente. No hay definiciones para ninguno de los tres. Para ninguno de los tres. Creo que el lugar de Diana todavía hay que charlarlo. Ayer en últimas horas se sumaba, insisto, sobre la mesa la figura de Pinedo como un eventual reemplazo para ocupar la Cancillería en caso de que Diana permanezca en la Cámara de Diputados. En caso contrario, también le resta la posibilidad de nombres fuertes, ¿no? entre su lote de diputados, y deberá confiar allí sí, ¿no? en la sintonía con Juntos por el Cambio, con al menos un sector preponderante del PRO, de lo cual hemos escuchado voces a favor de Javier Milei, hablando bien de Ritondo, que podría llegar a ser una posibilidad, o del propio Pichetto, que podría llegar a ser otra posibilidad para presidir, ¿no? una Cámara de Diputados donde no tiene claramente la mayoría, pero quizás con un bloque rearmado puede tener una fuerza importante, sumando hasta unos 30 diputados a los 40 que ya tiene, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora vamos a sumar información que tiene... Cecilia, ¿tenés información? Sí, Me Marina. avisan. Confirmadísima la reunión de las 12 del mediodía de Sergio Massa con su equipo. A las 12 se reúne con todo el equipo económico en el 5º piso del Palacio de Hacienda y de ahí, bueno, se saldrá una primera decisión que después se corroborará con lo que pase en la reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei, que según dicen desde el entorno de Alberto Fernández, todavía no está 100% confirmada que efectivamente sea hoy. La idea es que se concrete, pero están los llamados, los diálogos entre Julio Vitovelo y Nicolás Pose para terminar de definir cuándo y cómo y a dónde sería, si en Olivos o en Casa Rosada. Perfecto, vamos a estar atentos, nos quedamos todos y ahora le damos la bienvenida a Luis Novarecio. ¿Cómo estás, Luis? Buen día.